La Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a Valentín Arreola Mendoza. Oriundo de Tepames, Colima, cursó sus estudios básicos en aquella localidad, la educación secundaria en Colima. Es profesor de primaria en la Normal de Colima, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, licenciado en Historia por la Normal Superior de México, licenciado en Antropología Etnohistórica por el Museo Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en Educación. Es maestro en Ciencia Política y Administración Pública. Es catedrático de preparatorias y licenciaturas de la Universidad de Colima. Ha sido profesor de Educación Secundaria, de Educación Primaria, director de escuelas primarias, director de escuelas secundarias. Es autor de Historia de México, un texto que se llevó en la preparatoria de la Universidad de Colima, y coautor del libro Cultura Popular de Colima, que editó la Secretaría de Educación en 1986. Ha sido designado Mejor Maestro de la ESE, Mejor Maestro de la Facultad de Letras y Comunicación, fue Premio Peña Colorada y es autor del poemario Vivencias y Desvaríos, editado por la Secretaría de Cultura. Además, es el autor del logo deportivo de la Universidad de Colima, el Loro. Formó parte del ballet folclórico de la Normal de Maestros durante 12 años. Entre otros, también tuvo el mérito docente en educación superior por el Congreso del Estado de Colima. Con ustedes, Valentín Arreola Mendoza. Me es muy satisfactorio participar en ese programa Haciendo Historia. Mi tema, la masonería colimense. Mi exposición la he dividido en 4 partes: bibliografía, concepto y origen de la masonería en México y la masonería colimense. Primera, mis principales fuentes de consulta fueron las siguientes: Historia de la masonería en México, de José María Mateos; Los grandes iniciados, la masonería frente al mundo contemporáneo; Diccionario enciclopédico de la masonería; Historia gráfica de Colima, de Juan Oseguera Velázquez; La masonería en Colima, del profesor Alejandro Álvarez; Compendio Masónico 2020 y 2021, son 2 tomos; y los archivos y libros de actas de la Gran Logia Suroeste y de la Gran Logia Gregorio Torres Quintero. Segunda, la masonería es el estudio y práctica de la filosofía moral. Es una institución progresista, filantrópica y humanista, que en el decurso de la historia ha combatido la ignorancia, los prejuicios, el fanatismo, los vicios y los dogmas. Es la agrupación que pregona la tolerancia, la prudencia, la libertad, la igualdad y la fraternidad, además de que sus miembros se pronuncian por el respeto, la solidaridad y el amor a sus semejantes. En consecuencia, promueve las artes y las ciencias por medio de símbolos como la plomada, que representa a la justicia; el nivel, cuyo emblema es la igualdad; y la escuadra, que significa virtud. Dichas alegorías geométricas y diversas enseñanzas matemáticas y morales surgieron desde la antigüedad con Pitágoras y Hermes, dando lugar a los famosos constructores arquitectónicos de Egipto, Grecia, Jerusalén y Roma, germen y origen de la masonería, sobre todo debido a la evolución maravillosa de la conciencia humana, la conciencia individual de cada persona. Siglos después,
Aparece en Europa la masonería moderna, primero con los ritos anglosajón y continental, posteriormente con los ritos yorquino y escocés. Tal vez por constituir una sociedad reservada, por su secrecía milenaria o por su carácter discreto actual, quizás por desconocimiento de la población y en muchas ocasiones por antagonismo, se le ha considerado una secta diabólica y cofradía dedicada a rituales de magia negra. Lo cierto es que el Islam y el cristianismo rechazan a la masonería y prohíben a sus feligreses que ingresen a estos grupos. Vale la pena señalar que al interior de las logias nunca se ha permitido el debate o la discusión sobre temas religiosos y políticos. Y como corolario de este apartado, es importante mencionar algunos personajes que han pertenecido a esta organización. Ya no digamos los que mencionan los grandes iniciados como Jesús, como Moisés, como Pitágoras, sino personajes como George Washington, primer presidente de Estados Unidos, Voltaire, un representante muy importante de la Ilustración, Amadeus Mozart, cuya mayor cantidad de obras musicales las dedicó a los trabajos en logia, Winston Churchill, estadista, primer ministro inglés en la Segunda Guerra Mundial, Simón Bolívar, libertador de América, Rubén Darío, poeta nicaragüense, Aldrin, uno de los cosmonautas o astronautas, Shaquille O'Neal, destacado basquetbolista de la NBA. Tercera, la primera logia que se estableció en nuestro país se llamó Arquitectura Moral y tuvo como domicilio la calle de las Ratas, número 4, en la Ciudad de México. Estoy hablando del año 1806. Era del rito escocés y en ella asistieron Miguel Hidalgo, Miguel Domínguez, Ignacio Allende, Nicolás Bravo, Francisco Primo de Verdad y Azcárate, entre otros. En 1825 se fundaron varias logias del rito de York en la capital del país, en las que participaron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala, Anastasio Bustamante. Abatieron columnas los yorquinos en 1830. Desde 1825 y durante propiamente todo el siglo XIX, tuvo gran influencia política, social, económica, cultural y jurídica en la República Mexicana, el rito nacional mexicano. En él estuvieron de inicio Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Andrés Quintana Roo y Manuel Crescencio García Rejón, autor del Amparo. En el rito nacional mexicano se inició el 15 de enero de 1847 Benito Juárez García, en la Logia Independencia número 2, que funcionaba en el Senado. Otros ilustres masones del rito nacional mexicano fueron Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Matías Romero, Ignacio Manuel Altamirano, que por cierto un tiempo vivió aquí en Colima, y los hermanos Lerdo de Tejada. Su obra primordial de todos ellos, de esta generación de liberales, fueron las leyes de reforma, la Constitución Política de 1857,
la laicidad, gratuidad y obligatoriedad en la educación, el desarrollo y el progreso del país en medio de guerras, de amenazas, de vicisitudes y demás problemas. Y fundamentalmente lucharon por la defensa y preservación de la soberanía nacional. Con el establecimiento de la dictadura porfirista coincide el resurgimiento del rito escocés antiguo y aceptado, solo que secuestrado por el poder político, y simultáneamente acontece la sanguinaria persecución de los miembros del rito nacional mexicano. Luego de la Revolución Mexicana de 1910-1917, concretamente en 1926, se funda la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos. Claro, del rito escocés antiguo y aceptado. Ese es el escenario y el contexto masónico hasta nuestros días. Una organización liberal que casi siempre ha fungido como apéndice del poder en turno. Cuarta, la masonería colimense. En nuestra entidad, las primeras logias pertenecieron al rito de York, Libertad en la ciudad de Colima y Mar del Sur, el Manzanillo, respectivamente. En 1828, el gran secretario de la Gran Logia de York de México, Agustín Viesca, publicó que en Colima había dos logias, Villa de San Sebastián y Lumbrera. Tomando en consideración que desde 1848 habían completamente desaparecido del mapa nacional los ritos de York y escocés, la participación de miembros prominentes del rito nacional mexicano fue determinante para impulsar el desarrollo y progreso de la región. En consecuencia, florecieron la educación, la ciencia, la industria y la cultura. Así, brillan con luz propia Manuel Álvarez, Filomeno Medina, Gildardo Gómez, Basilio Vadillo y principalmente el mejor gobernador que han tenido estas tierras, Ramón R. de la Vega, y Gregorio Torres Quintero, autor y creador del método onomatopéyico para aprender a leer y escribir, y también del hermoso himno a Colima. En 1923 se fundó Acacia número 7, a la que ingresó el 27 de marzo de 1924 Lázaro Cárdenas del Río, a la postre presidente de México. En el mismo 1924 surgió Alfa y en 1928 Hermes, del rito escocés, pero dependiendo de la Gran Logia Occidental Mexicana de Jalisco. Estas tres logias, el 13 de noviembre de 1937, conformaron la Gran Logia Suroeste del estado de Colima. En sus 86 años de existencia, la Gran Logia Suroeste no ha tenido un panorama con diferencias sustanciales en relación al acontecer masónico nacional, a no ser la cantidad de logias que ha logrado aglutinar, 31, hoy a la baja. La convivencia temporal con el rito de York o con el capítulo de York, la fundación del Supremo Consejo de Grados Filosóficos, la abierta simpatía con la logia teosófica que operaba en la casa de doña María Ahumada de Gómez,
antecedente de la gran logia femenil que existe en la actualidad. Y, sobre todo, el impulso a las nuevas generaciones a través de la Asociación de Jóvenes de la Fraternidad Universal, que ha germinado en filósofos, en poetas, en científicos, en oradores, en políticos, en educadores libres, honestos y de buenas costumbres. En nuestros días trabajan en el estado de Colima 8 grandes logias. Ignoro si es por pluralidad o por atomización. Las menciono en orden de fundación por su antigüedad. 1937, Gran Logia del Suroeste. 2005, Gran Logia Justa y Perfecta. 2013, Gran Logia Femenil. 2016, Gran Logia del Pacífico. También en 2016, Gran Logia Gregorio Torres Quintero. 2019, Antiguos Masones del Estado de Colima. 2020, Gran Logia del Soberano Reino de Colimán. Y 2021, Sociedad Teosófica. Finalmente, en mi perspectiva, vislumbro el renacimiento del rito de York y la consolidación del rito nacional mexicano, para que en un ambiente de unidad y concordia generen y garanticen a plenitud la democracia, la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los mexicanos y de todos los colimenses. Gracias.